Bueno, buenas tardes, vamos a empezar ya. Bienvenidos a esta charla debate que vamos a realizar hoy sobre alimentación saludable. La charla está organizada por AME, Asociación Montequinto Ecológico, que si no lo conocéis es una asociación que lleva ya casi 3 años trabajando en nuestro barrio. Esto está un poco fuerte, no sé si esto tiene aquí un volumen o algo. Sí, ahora. Sí, pero es un poco fuerte, ¿no? Se acopla incluso. Espérate, a ver, espérate. Sí, es que... Ah, vale. A ver, ahora. Un poquito mejor ahora, sí, ¿no? Un poco menos... Bueno, pues como decía, la charla la organiza AME, Asociación Montequinto Ecológico, una asociación de aquí de nuestra barriada. Lleva casi 3 años funcionando y, bueno, el interés de esta asociación es que nos demos a conocer y promover actividades en torno a la ecología, a la defensa y los hábitos saludables en torno al medio ambiente, y tratar que aquí pues haya un grupo de gente sensibilizada en todos estos temas. AME, como si no lo sabéis, lo hago muy rápido, ya desde hace tiempo está intentando que aquí en Montequinto haya unos huertos sociales, que ya por fin se van a poner en marcha, ¿vale? Bueno, eso es una lucha de mucho tiempo. Aparte, Villalverde pues, nos ha cedido una parcela aquí en una zona que está muy cerca del metro de Olivar de Quinto. Allí se está trabajando, se está promoviendo cursos y se está intentando dar una formación a la gente interesada en la permacultura, que es una alternativa de trabajar en el campo, una alternativa sostenible, ecológica y diferente. Aparte, hacemos cursos de formación, estamos trabajando en el CEP de Alcalá de Guadaíra, haciendo cursos de agricultura ecológica para promover esta actividad en los centros públicos. Ya se lleva el 2º año que se está haciendo. Se está promoviendo en los colegios también la formación de huertos escolares. Se colabora con varios centros de aquí de Montequinto. Porque para nosotros es muy importante concienciar desde muy pequeños tanto a los niños como a los profesores como a las familias, y actividades de todo tipo, excursiones, rutas, hacemos rutas botánicas, el tema de la bicicleta, se va a hacer próximamente, habéis visto un cartel en la puerta, otra marcha en bicicleta, en fin, estamos haciendo un montón de actividades encaminadas a concienciarnos y poner en valor todo lo que es todos los hábitos que hagan posible que podamos vivir de una manera mucho más a gusto con nuestro entorno y con nosotros mismos. Y que en ese motivo tenemos hoy esta charla, porque la alimentación entendemos que es un pilar para la vida de todos nosotros, y en este caso pues el tema ecológico está íntimamente relacionado con la alimentación. Ya me imagino que muchas cuestiones nos van a saltar en el día de hoy en cuanto a qué es lo que comemos, qué tipo de alimentación hacemos diariamente, si esta alimentación nos proporciona lo que realmente necesitamos o no necesitamos, cómo podemos alimentarnos de una manera saludable, en fin, un montón de cuestiones. Nosotros hemos traído a 3 personas que dentro de lo que hemos podido, sobre todo por cercanía, porque Reme, Sergio y Rafa son aquí cerca de nosotros, aunque él vive en San Lucas la Mayor y tiene Fernando, Sergio y Reme, son personas cercanas, y una de las cosas que queremos es traer gente que esté cerca de nosotros para que nos transmitan toda su vivencia, toda su experiencia en torno a este tema. Entonces, vamos a plantear primero un momento donde cada uno de ellos nos va a hablar de su experiencia, ¿de acuerdo? Y después va a haber una muestra que Reme, de una manera generosa, nos ha traído aquí. Nos va a hacer un plato totalmente ecológico, vegano y saludable. Lo va a hacer Silvia, una colaboradora, ¿vale? Y vamos a incluso, nos han traído para hacer una degustación de productos ecológicos, saludables, en fin, muy interesante. Es una sorpresa que no lo esperábamos. Y después, evidentemente, pues abriremos un turno para que preguntéis, para que digáis vuestras... Yo tomaré nota y haremos un turno y así haremos un poco de debate. Bueno, entonces paso el orden que vamos a establecer. Primero va a hablar Reme, ¿vale? Remedios López Gómez, mediadora en nutrición por la UPO. Ella ha hecho montones de cursos de formación
en torno a la nutrición y al desarrollo personal e integral, ¿vale? Y colabora con la Consejería de Salud en muchísimos proyectos, en asociaciones y bueno, hace muchísimas actividades, talleres en torno al tema de la nutrición y al desarrollo personal. Ella va a ser la primera en hablar, después hemos traído a Sergio Egea, es miembro del colectivo vegano nazarí de aquí de Dos Hermanas y también nos va a dar un punto de vista sobre la alimentación, pero desde el veganismo, ¿de acuerdo? Y después hemos traído a Fernando Álvarez Duaigües, que me cuesta, es difícil. ¿Te ha salido? Sí, pues lo he dicho bastante mal. Que es agricultor ecológico, tiene su parcela en San Lucas la Mayor, lleva más de 30 años en el tema de la agricultura ecológica y es cofundador de una cooperativa que bueno, es súper conocida a nivel de Andalucía y también nacional, que es La Ortiga, en Sevilla, ¿de acuerdo? Y bueno, creemos que con estos 3 puntos de vista vamos a dar un tema interesante y que se abran muchas ideas en torno al tema. Bueno, René, pues tú empiezas y aquí tienes tus cosas, ¿vale? Bueno, pues buenas tardes, soy Remedios López, como ha dicho Luis, soy médica de la nutrición y bueno, estoy encantada de compartir este espacio de encuentro con todas y todos vosotros, agradecer el espacio que nos cede siempre el Centro Cultural y las personas que lo hacen posible y bueno, a la asociación Don Tequito Ecológico, el que bueno, me hayan invitado hoy a esta charla, coloquio y debate por una alimentación saludable que tiene que ver mucho con mi propio propósito de vida, que no es otro que el de concienciar sobre todo sobre la importancia, ¿no?, que tenemos entre nuestra salud, el tesoro más preciado que poseemos, y unos buenos hábitos saludables, siendo pues la alimentación, ¿no?, y el estilo de vida realmente los pilares fundamentales para tener una gran calidad de bienestar en la misma, fundamentalmente desde la prevención. Veréis, en la sociedad de hoy, las prisas y el estrés hacen que no hagamos una alimentación pues, saludable normalmente, ¿no? Y la medicina ha hecho grandes avances, pero suele ignorar la capacidad de nuestro cuerpo, ¿no?, para estar sanos a través de una adecuada nutrición y un estilo de vida saludable. Y voy a hablar un poquito desde mi experiencia personal. Yo hace 15 años pasé por una enfermedad grave, un cáncer de estómago que me puso frente a frente con mi vulnerabilidad como ser humano y que afectó en gran medida pues, a mi estado emocional y fundamentalmente nutricional. En esos momentos, cuando paso por esa etapa en la que tengo una realidad con la que tengo que caminar, pues me planteo que realmente tengo que caminar lo mejor posible y que a lo mejor no puedo cambiarla, pero que sí puedo intervenir en los acontecimientos para mejorarlo. Empecé a utilizar todo tipo de terapias alternativas y bueno, empiezo con todo tipo de nutrición, macrobiótica, terapia Gerson, sobre todo el crudiveganismo, que ahora mis compañeros van a hablar de ello y bueno, y fue realmente para mí pues en esa etapa la salvación, ¿no? Porque me permitió también sacar las capacidades que todos poseemos y que, bueno, que solo surgen cuando realmente tenemos una adversidad en nuestras vidas, ¿no? Entonces, mi visión con respecto al ser humano desde entonces es totalmente holística e integral y es aquella que integra todos aquellos aspectos que influyen en nuestra salud y bienestar desde una visión totalmente integradora en la que nuestra parte mental, física y emocional conforman un todo. Y realmente poseemos todos recursos, ¿no?, para generar salud, solo hay que movilizarlos, ¿no? No pretendo decirle a nadie cómo los cambios que tiene que hacer en su vida, ni cómo lo tiene que hacer, porque realmente cada uno ha de ponerse en contacto con su propia esencia y ver qué es lo que mejor le viene. Pero sí es verdad que yo abogo por un nuevo paradigma, que es el de favorecer la salud. Voy a empezar ya un poquito a hablar de ese paradigma, ¿no? ¿Por qué favorecer la salud? Porque pienso que la salud no es un proceso, no es un estado, es un proceso dinámico en el que cada cual puede participar activamente. Y la salud no solamente es no estar enfermos, sino que es sentirnos bien e incluir el bienestar en nuestras prioridades, ¿vale? Si os dais cuenta, lo mejor que podemos hacer en la vida es acompañarnos unos a otros y facilitarnos el camino. Y todo lo que sea llevarnos a un mayor bienestar, siempre es bienvenido. Yo digo que todo suma, todo suma, y realmente nuestras costumbres son los hábitos que determinan nuestra salud. Porque cuando hacemos algo repetidamente generamos un hábito, como cuando nos enseñan de pequeños a lavarnos los dientes, ¿no?, o pasearnos. Y realmente existe una estrecha relación entre nutrición y salud. La alimentación tiene todo un proceso de aprendizaje y hay que hacer un trabajo desde el seno educativo y familiar
en cuanto a hábitos saludables y dietéticos. Esto debería de realmente darse en las escuelas primarias. Ya cada vez, como ha dicho Luis, se está intentando que se incorporen hábitos saludables desde las escuelas, desde pequeñitos, y los hábitos nutricionales y emocionales deberíamos hacerlo desde ahí. Porque realmente, si os dais cuenta, la Organización Mundial de la Salud habla de que el 40% de las enfermedades, sobre todo las enfermedades graves como el cáncer, se podría prevenir con una buena alimentación. Y realmente nuestro cuerpo, en el que vivimos todos los días, ¿no? Pues es nuestro primer hogar. No nos damos cuenta realmente de que si no cuido mi cuerpo, después voy a hablar de esa frase un poquito, no tengo dónde vivir. Y realmente podemos enfermar por muchos factores, genéticos, sociales, ambientales, y en eso no podemos a lo mejor pues intervenir, pero sí en los que tienen que ver con nuestros hábitos de vida, de estilo de vida, en cuanto a hábitos de creencia, de nutrición, de contacto con la naturaleza. Hay una frase que dice que si no cuido mi cuerpo... ¿Está saliendo bien ahí? Sí. Vale, porque digo, no sé si lo estáis viendo bien o no. Si no cuido mi cuerpo no tengo dónde vivir. Mi cuerpo es mi primer hogar. Hay que escuchar siempre al cuerpo. Los que habéis venido a mis talleres de nutrición, que estoy viendo hoy caras aquí conocidas, y me alegra mucho que vengáis porque hacía tiempo que nos veía, pues siempre os digo que el cuerpo nos da señales. Y en relación a ese cuerpo tenemos que tener en cuenta 3 parámetros fundamentales. Cómo sentimos, cómo son nuestras emociones. Gandhi decía que todos los días nos arreglamos el cabello y nos acicalamos. ¿Por qué no arreglarnos el corazón? Entonces, por la mañana, cómo sentimos, cómo vivimos, cómo es nuestro estilo de vida y cómo comemos, cómo es nuestra alimentación. Ahora vamos a ver un poquito cómo nos alimentamos y vamos a pensar cada cual realmente cómo estamos alimentándonos, ¿no? Porque realmente es muy importante la forma en que nos alimentamos. Si tenemos pues, bueno, también más estrés, menos estrés, no solamente la forma de alimentarnos, sino también la coherencia vital que tengamos en nuestras vidas, y si estamos a gusto con la vida que llevamos. Padre de la medicina, Hipócrates ya decía hace mucho tiempo que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Y realmente puedo decir que una alimentación saludable es la medicina más barata y efectiva que conozco. Así que hemos de nutrirnos bien. Y cuando hablamos de nutrirnos bien, no solamente tenemos que pensar en los alimentos que ingerimos cada día, porque no nos alimentamos solamente de esos alimentos que ingerimos cada día, sino de la vida, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que respiramos, del entorno, de la luz del sol, de las plantas, de la clorofila, de la tierra. Entonces, de nada sirve que nos alimentemos pues, sanamente si no respiramos profunda y adecuadamente para oxigenar nuestras células. El primer alimento del ser humano es la respiración. Lo primero que hacemos cuando venimos al mundo es inhalar. Y si nos damos cuenta, podemos estar sin comer y beber varios días, pero si nos tapamos la nariz y la boca, como que si dejamos de respirar ya no podemos. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el ser humano no cuida las bases de su salud. La base de la salud, como son la alimentación, el descanso, un poquito de ejercicio, el controlar el estrés, la forma de pensar, muy importante también, y sobre todo su forma de respirar y de actuar en la vida. Si nos damos cuenta, hemos de aprender de la naturaleza. Bueno, aquí hay una cosa que dice, empiezo la dieta de la alegría, ¿no? Normalmente es una sonrisa por la mañana y un agradecimiento al final del día. Tenemos que pensar mucho más en lo que tenemos que en lo que nos falta. Eso se nos olvida cada día, agradecer. Y bueno, aprender de la naturaleza, porque los mejores doctores que tenemos, la naturaleza nos proporciona pues realmente para aumentar nuestra inmunidad cosas muy maravillosas, ¿no? Alimentos multicolores que nos ofrece la Madre Tierra con todo su amor, aire puro para respirar y agua para hidratarnos, un poquito de sol, ejercicio que podemos hacer en contacto con la naturaleza, el sol que nos levanta el ánimo y que además es importante para que fijemos el calcio y la vitamina D en nuestros huesos. Entonces, pues, es importante que pensemos en los alimentos, pero que pensemos también en toda esa serie de cosas que nos nutren. Así que vamos a apreciar nuestra salud, al igual que nuestra comida, con una serie de ingredientes, ¿no? Con mente alegre, con buena respiración, con alimentos saludables. Y yo creo que eso es el arte de vivir, ¿no? ¿Cómo? Pues bueno, yo siempre digo que merece la alegría. Siempre decimos, vamos a intentar cambiar paradigmas también mentales,
Y no es que merezca la pena, merece la alegría que tenemos nuestra despensa con alimentos que tienen propiedades saludables y que son verdaderos alimentos medicamentos, integrándolos en nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son esos alimentos? Pues ellos van a hablar ahora de los alimentos crudos, vivos, frescos, locales, de temporada, pero normalmente son, pues bueno, el aceite de oliva virgen extra, las frutas y verduras mejor ecológicas, crudas, que las podemos comer o batir o licuar, los cereales integrales, los frutos secos, las semillas. Hemos traído ahí una muestra que ahora lo podéis ver después, ¿vale? Las setas, algas, las setas son las verduras de mar. Las verduras de mar que yo digo siempre que van a ser las verduras del futuro, germinados, que son verdaderos brotes de vida. Ahí tenéis esas frutitas alegres y confiadas. Y bueno, y intentar evitar alimentos que no nos nutran, ¿vale? Porque hay cosas que son comestibles pero que no nos nutren, que no nos aportan nutrientes. Entonces, ¿cuáles son esos? Pues las harinas refinadas, los azúcares, los alimentos transgénicos, las bebidas refrescantes, ¿no? Zumos envasados, alcohol, fármacos. Eso es algo bueno, que ya más o menos todos conocemos en la alimentación, pero ¿cómo vamos a confeccionar nuestra alimentación? Pues hemos de hacerlo pues, de una manera equilibrada en cuanto a proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas, minerales. En grasas tenemos grasas fantásticas como son las aceitunas, el aceite de oliva, el aguacate, muchas cosas que muchas veces pasamos y no lo tenemos como una alternativa. Y vitaminas y minerales, lo que hemos dicho, ¿no? Frutas, verduras. El 80% de la dieta, para las personas que no seáis crudiveganas, debe ser una alimentación viva, cruda. En la parte baja de la alimentación tenemos las verduras de hoja verde por la clorofila que contiene, que va a suministrar oxígeno a nuestro flujo sanguíneo, va a enriquecer nuestra sangre. Y después, pues bueno, los brotes, lo que hemos dicho, los germinados, las legumbres, los cereales integrales. Las frutas están en la parte alta de la pirámide, porque cuando entran en nuestro organismo, pues se convierte también la fructosa en azúcar. Y debéis de incorporar siempre algún vegetal, algo verde. Si hacéis, por ejemplo, algún licuado o algún batido, siempre incluir alguna hoja verde para disminuir el índice glucémico de ese batido licuado. ¿Y por qué los alimentos vivos, crudos, frescos y ecológicos? Ellos lo van a explicar ahora mucho mejor, pero debemos de incluir siempre los alimentos, tomarlos de preferencia de temporada, porque están en sus momentos como de maduración, su sabor y contenido en vitaminas y minerales va a ser mayor, ¿vale? Y van a conservar todos los nutrientes, al no estar cocinados, van a depurar nuestro organismo por su alto contenido en agua, van a tener un gran poder antioxidante, previenen enfermedades degenerativas. Sabéis que tenemos muchísima obesidad en niños muy pequeños. Ya yo en el hospital veo niños con 8 y 10 años que están en las consultas de nutrición, y eso la verdad es que es muy preocupante a día de hoy. Cardiopatías, enfermedades degenerativas. Y bueno, la fibra que tienen también los alimentos crudos, que facilitan el tránsito intestinal, va a evitar el estreñimiento, alcaliniza nuestro organismo y va a limpiar y desintoxicar continuamente, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto, los alimentos que tenemos que tomar, frutas y verduras, sobre todo hojas verdes y crucíferas. Las crucíferas son un cóctel antitumoral fantástico. Legumbres, leguminosas, frutos secos, alimentos vivos, los que nos proporciona la Madre Tierra con todo su cariño y amor. Y bueno, un poquito a decir que realicemos pues, las 5 comidas que hablamos al día. Tras el ayuno nocturno, pues tenemos que levantarnos con tiempo suficiente para desayunar. Los niños cuando voy a las escuelas y pregunto, me da mucha pena de que la mayoría de los niños van al colegio sin desayunar. O van con alguna bollería industrial o algo, nunca van con una fruta o verdura. Cada vez se va a estar incorporando más, ¿no? Porque se hace el día de la fruta, pero todavía les falta. Incluso en los adolescentes, cuando pregunto, bueno, ¿qué cereales conocéis? Me dicen que conocen el arroz y los macarrones. Imaginaros, ni siquiera dicen el trigo, arroz y macarrones, cuando tenemos más fantásticos cereales integrales, mijo, cebada, centeno, camut. Muchos que no lo conocen realmente, ¿no? Pues bueno, hacer un desayuno basado en frutas lo mejor, o en hortalizas, con un tentempié de media mañana. En el almuerzo incluir preferentemente siempre algo crudo para activar la salivación y que se digiera mejor el resto de los alimentos. Y bueno, tenemos pues bueno, aquí el salmorejo, las ensaladas, los gazpachos, ¿no? Las verduras preferentemente. Un tentempié de una pequeña merienda también con frutas o
frutos secos, y la cena incluir alimentos fáciles de digerir que nos aseguren un buen descanso, ¿no? Verduritas a la plancha y complementarlo siempre, pues, como hemos dicho, con un poquito de ejercicio físico, de vigilar el descanso y dormir lo suficiente, una buena hidratación, ¿eh? En el plato, este plato es un plato típico, ¿vale? Pero yo quiero que os fijéis en que la porción siempre de vegetales debe superar en el plato todo. Y sobre todo que pongamos, aparte de vegetales y granos enteros, cereales integrales con granos enteros, que disminuyamos la cantidad de proteína y de fruta. Sobre todo que la fruta se tome fuera de las comidas para que no fermente con el resto de los alimentos, y que pongamos mucho color. ¿Por qué? Porque los alimentos tienen una serie de pigmentos, que son los fitoquímicos, que es lo que va a proteger realmente nuestras células. Cuanto más colorido tengan los alimentos, más olor y sabor, más fitoquímicos contienen y más van a estar protegidas nuestras células. Son verdaderos alimentos medicamentos. La alimentación puede ayudarnos muchísimo. Yo puedo deciros desde mi experiencia personal que llevo 15 años ya operada y sigo haciendo una alimentación prácticamente cruda y vegana, pero también con una porción ahora ya de alimento cocinado en la estación de invierno, ¿no? Para tomar algo cantito, y son pues beneficiosos para nuestra salud, incluso para prevenir el cáncer, ¿vale? Mirad qué colorido. Una cosa importante es que cuando tengáis que elegir entre un alimento que tenga menor o mayor color, por ejemplo, entre cebolla blanca y cebolla morada, siempre la que tenga más color, ¿vale? Morada o el ajo, en el caso de los ajos, o de otra cosa, ¿vale? Porque son los vigilantes que van a proteger nuestro cuerpo. Y bueno, hacer una dieta pues que tenga un gran abanico de colores, que cada alimento va a tener un efecto en nuestro organismo, que aprendamos a escuchar cómo se integra en nuestro cuerpo para escoger lo que más nos conviene, porque no hay un protocolo para todos igual, que seamos flexibles a la hora de introducir los alimentos en nuestra alimentación, porque se trata de hacer una dieta apetecible, que nos deleitemos. Ahora después Silvia, que ya es experta en herbodietética también en nutrición, nos va a hacer un plato crudo y vegano en 3 minutos y vais a ver qué fácil es, ¿no? Y que nos deleitemos con el aroma, con la textura, con el color y con el sabor. Y otra cosa importante es adecuar la nutrición también según distintos parámetros, teniendo en cuenta la edad de la persona, el grado de actividad física, si tiene alguna patología o alguna enfermedad, si tiene algún problema de tiroides, cardiopatía, lo que sea, ¿no? Así que bueno, lo importante es que os quedéis con que comamos colorido, con una dieta arcoíris, y que disfrutemos también de esas sensaciones, ¿no? Mirad, fijaros la gama de color que tenemos de colorido, creo que se ve bien. Casualmente no nos da la naturaleza todos esos colores, y esa gama importante que tenemos de colorido ahí. Cada color va a protegernos de algo, entonces es muy bonito que penséis que cada color, que cada fitoquímico del alimento nos va a proteger nuestra célula. Esto lo voy a pasar porque simplemente es los pigmentos que tienen los alimentos, el licopeno, por ejemplo, que casi todo el mundo conoce, por ejemplo, en el tomate, o la sandía, la fresa, el verde, el naranja, todos los colores de los alimentos. Y bueno, la forma mejor de aprovechar las propiedades de las verduras pues es consumirlas crudas, como hemos dicho, en ensaladas, licuados, gazpachos, salmorejo, que nos van a aportar enzimas vivas, que van a ayudar a la digestión, a que una cosa importante es masticar y ensalivar muy bien. La digestión comienza en la boca, ¿vale? Y si no hacemos tenemos una enzima, la tialina, que se va a encargar también de disminuir el índice glucémico de los alimentos, y si no masticamos y ensalivamos bien, vamos a dar mucha más carga digestiva a la enzima del páncreas, que es la amilasa, y vamos a tener que trabajar más, ¿no? Y bueno, todos los menús deben de llevar una guarnición de verduras por la clorofila que contienen, alimentos verdes, con V de vida, siempre digo yo. Y si utilizáis técnicas culinarias, pues que sean pues sencillas, vapor, hervido, porque el calor va a desnaturalizar. Ellos van a hablar ahora de los alimentos crudos y veganos. Que no utilicemos muchos fritos y barbacoas y alimentos muy quemados o tostados, porque generan nitrosaminas, metilpirenos y acrolamidas, y eso es muy perjudicial para nuestra salud. Muchas veces incluso el pan tostado, que lo quemamos, Entonces tener cuidado con los alimentos y también los recipientes donde cocinemos los alimentos, que sea cerámica, vidrio, acero inoxidable y que no tengan bisfenol. Y cuando utilicéis pues el hervido o algo, pues utilizar
cortar en trozos grandes, introducir los vegetales en la cocción cuando el agua ya esté hirviendo y rotar el consumo de verduras y de frutas, ¿vale? Bueno, espero que vuestro botiquín de medicamentos sea el de la derecha, ¿vale? Que evidentemente cuando tengáis que utilizar el de la izquierda también, ¿vale? Porque a mí la cirugía me salvó la vida, pero sí es verdad que tenemos que intentar que nuestro botiquín de medicamentos sea el de los medicamentos naturales y que con ese podamos realmente tener bienestar y calidad de vida. Y yo colaboro en un proyecto que se llama Proyecto Mariposa, es para pacientes oncológicos y familiares, pero está abierto a cualquier enfermedad grave, degenerativa, y entonces por esto he puesto esta diapositiva, dice que todos nacemos con alas, pero que nuestra tarea es aprender a volar. Cada uno tiene que elegir realmente luego desde su sentir qué es lo que mejor le viene y ponerse en contacto con su propia esencia, con su propia verdad. Y que creemos entre todos, pues no que creamos en un mundo mejor, sino que entre todos, como ha dicho Luis, creemos un mundo mejor, haciendo pues un poquito entre todos, desde la cercanía, pues poder alimentarnos mejor y conocer todo esto y que realmente tengamos información. Y bueno, pues hay una frase que dice que he decidido ser feliz porque es bueno para mi salud, sobre todo ser felices, coherencia vital, sobre todo con uno mismo y con los demás. Y esta frase que mi amiga Elisa de Comunicación Positiva siempre cuando hacemos cosas en la universidad, pues la dice que dice comer la mitad, masticar el doble, hay que masticar muy bien, moverse el triple y reírse el cuádruple, porque reírse también genera endorfinas y es bueno para nuestra salud. Y ya está, y ahora paso pues la... Bueno, ahora pasamos a Sergio Gea, del Movimiento Vegano Colectivo Nazarí. Toma, Sergio, te voy a hacer cacho para allá. A ver si te vamos a poner un poquito. Y vamos a ponerte sí. foto. Espera, Sergio, te pongo... ¿Te ponemos ya lo uno o no? No. Todavía no. Vale. Yo aviso. Es que tengo que dejarlo de... Pues buenas a todos y a todas. Yo soy Sergio, soy vegano y vengo a hablar específicamente sobre el veganismo. Formo parte del colectivo Nazarí. Y bueno, antes de nada agradeceros a todos vosotros haber querido compartir este espacio conmigo y a la Asociación Movimiento Ecológico por haber querido contar con jóvenes en esta mesa. Bueno, lo primero que he de decir para que se entienda cómo he estructurado mi intervención es que la he hecho alrededor específicamente del veganismo y en torno a una pregunta. ¿Por qué es el veganismo saludable? Además, quiero matizar que esa pregunta he querido recortarla y referirme únicamente a aquel aspecto a largo plazo que tiene la salud, que es un eufemismo de ecología. He querido dejar de lado ligeramente la nutrición por pensar que mis compañeros de mesa iban a tratarlo con mayor profundidad y con más conocimiento de los que humildemente tengo yo. Bueno, antes de nada quiero hacer una aclaración, un matiz sobre la definición del veganismo y lo que para mí implica. El veganismo lo definimos como un estilo de vida que implica el dejar de consumir aquellos productos que o bien sea de origen animal o en cuya producción se ve implícito el tratamiento de los animales como propiedades. Esta definición os sugiere seguro un matiz que es el del animalismo. Es decir, para mí o sobre todo para los movimientos juveniles, el veganismo tiene un sentido inseparable de animalismo. Es decir, tratar de vivir de manera que seamos lo más respetuosos posibles con los animales que nos rodean o que no lo hacen. Si he hecho este matiz es porque a lo largo de la intervención es verdad que me he centrado únicamente en la salud en cuanto a ecología de los humanos y no de los animales no humanos, aunque he tocado ligeramente el tema. Bueno, aclarado esto, voy a comenzar con el grueso de mi intervención respondiendo a la pregunta que he formulado antes, que sería con la aclaración que hice, ¿por qué es el veganismo ecológico? Con 3 respuestas. La primera de estas respuestas es que el veganismo es ecológico en cuanto a los recursos. El veganismo supone a día de hoy
la salvación de una cantidad inimaginable de recursos que actualmente son destruidos por parte de las industrias ganaderas. Lo que acabo de decir es algo que puede constatarse en un famoso informe de la FAO, de la Organización de Alimentación y Agricultura adscrita a la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Este informe lo que dice es que efectivamente el ganadero es el sector que más recursos destruye a lo largo del mundo. Cabe destacar que cuando me refiero a recursos no hablo de elementos abstractos, sino de recursos tan indispensables para el ser humano como podrían serlo el agua, como podrían serlo los bosques tropicales, que son la principal fuente de oxígeno para el ser humano en el mundo. En ambos casos los datos son profundamente reveladores. Voy a referirme en primer lugar al agua. Las cantidades que a día de hoy la industria ganadera utiliza o gasta en el mundo son verdaderamente alarmantes. A las cantidades de agua que voy a referirme son a las cantidades que se encuentran en la huella virtual. Es decir, no únicamente en aquel agua que se utiliza para la producción directa de los alimentos de origen ganadero, como podrían ser el queso o los huevos, sino también al agua que utilizan esos animales, el agua que beben, y, lo más importante, el agua que se destina al mantenimiento de los vegetales, sobre todo vegetales, que consumen los animales. Es decir, el agua que se utiliza para mantener los pastos, en el caso de la agricultura, en el caso de la ganadería ecológica o extensiva, que es el nombre más correcto, y en el caso de los piensos, de la ganadería industrial. Bien, para poder comparar esto con algo, este nivel de uso del agua, lo voy a hacer con una técnica que seguro que resulta más familiar. Es la técnica del fracking, de la obtención de petróleo, de combustibles fósiles por compresión hidráulica. El fracking, aunque supongo que lo sabréis, es un método de obtención de petróleo que consiste en la excavación de un agujero en profundidad y pues, una posterior inyección de agua a presión. Esta técnica, que ha sido más que denunciada por las principales asociaciones ecologistas alrededor del mundo por sus increíbles usos su increíble nivel de uso de agua o de mal gasto, como estas organizaciones dicen, es de 100.000 millones de litros de agua únicamente en Estados Unidos al año. Esto es una cantidad inadmisible, pero resulta anecdótica en realidad si la comparamos con el agua utilizada solo por el sector ganadero en Estados Unidos solo a lo largo de un año, que es en concreto de 128,704 billones de litros de agua. Como es complicado estar familiarizado con estas cifras, he traído dos imágenes. Bien, ese sería el uso que tiene el uso de agua que realiza el fracking en Estados Unidos al año. Y la segunda imagen. Eso sería en comparación con la industria ganadera en Estados Unidos. Bueno, estos datos son avalados por el Pacific Institute, que tiene un departamento especializado en el uso de agua en Estados Unidos. Si analizamos, esto es una relación que existe en ese mismo informe del Pacific Institute, la huella virtual de los alimentos, tal y como estos nos llegan a nuestro plato, la relación es tal que así. Para hacer una hamburguesa de ternera de 100 gramos, están tomados los datos de Estados Unidos, por cierto, se utilizan 9.463 litros de agua. Para un kilo de queso, 3.500. Y para un kilo de huevos, 1.800. Bueno, siguiendo con los recursos, voy a hablar ahora sobre los bosques tropicales. Y lo primero que he de aclarar, antes de comenzar con los datos, es cómo utiliza la industria ganadera los bosques tropicales. Bien, lo que hace es talarlos
para construir, o sea, para plantar en ellos aquellos vegetales que son necesarios para la alimentación de los pastos, o sea, del ganado. Bien, esto es algo muy relevante si tenemos en cuenta que, de nuevo con datos de la FAO, la industria ganadera ha ocupado ya el 45% de la tierra, por lo que es normal que tengan esa necesidad de expandirse a territorios como los bosques tropicales, que son tan relevantes. Bueno, comparando la destrucción de los bosques tropicales por parte de las industrias ganaderas con la que ha realizado las plantaciones de aceite de palma, que seguro que os resultan más familiares, vemos que mientras que las plantaciones de aceite de palma ocupan actualmente 10.500 km² de los bosques tropicales, la industria ganadera ocupa 550.500 km² de los bosques tropicales. He añadido una imagen para hacer una comparación. Esa sería la comparación. Ya voy a quitar las imágenes si quieres. En el caso específico del Amazonas, de hecho, la industria ganadera es responsable de la destrucción del 91%. Y en los periodos más intensos de tala ha provocado la desaparición de media de 100 especies de animales o de plantas, de seres vivos en general, aproximadamente de unas 100 especies al día en los periodos de tala más intensa, que corresponden a principios de los 2000. Hace falta añadir algo más con respecto al caso del Amazonas, porque si bien es verdad que con respecto al resto de los casos que he puesto y que voy a exponer, no son denunciados, o no son denunciados masivamente, solo son denunciados desde sectores minoritarios, la tala del Amazonas por parte de las industrias ganaderas sí que ha sido denunciada, con una terrible consecuencia, y es entre el año 1990 y el año 2010 el asesinato de 1.100 activistas. Voy a destacar especialmente el de la hermana Dorothy Stan, una monja, que será asesinada con un tiro en la espalda por un sicario que se demostró contratado por una de las principales empresas ganaderas tras la destrucción del Amazonas. Voy a continuar ahora con la segunda respuesta a la pregunta que formulé al inicio, porque es el veganismo ecológico. Bien, el veganismo es ecológico para poder salvar al mundo del cambio climático. La industria ganadera se ha demostrado la que más contribuye al cambio climático con la emisión de gases de efecto invernadero. De nuevo, esto se ampara en un famoso informe de la FAO, este es uno muy conocido, que la sitúa como la responsable de mayor daño a través de la producción de gases de efecto invernadero, más incluso que todo el sector de los transportes juntos, es decir, más que automóviles, trenes, barcos y aviones juntos. Otro famoso informe, esta vez de Worldwatch, sitúa a la industria ganadera como responsable de un 51% del cambio climático, frente al 13% de los transportes. Un último informe, esta vez realizado por 2 expertos de medio ambiente ligados al Banco Mundial, señala que utilizando cualquier medio homologado para estudiar el impacto en el cambio climático, sin duda, aquel sector que más contribuye a él mediante la emisión de gases de efecto invernadero será siempre el sector ganadero. Aunque sí que es verdad que en contraposición con los datos que he dado antes, un 51%, ellos dicen, lo sitúan en un 40%, pero igualmente no hay ningún sector que supere el 40%. Lo que acabo de decir, bien es verdad que tiene un vacío, y es que es cierto que el sector de los transportes produce una mayor cantidad de dióxido de carbono, pero hay que tener en cuenta que el sector ganadero sí que es líder en la producción de metano y de óxido nitroso, que son respectivamente 82 y 296 veces más perjudiciales que el dióxido de carbono de los transportes. Fundamentalmente, considero que la pregunta inicial, ¿por qué es el veganismo ecológico?, está respondida con las respuestas que acabo de dar. Por una parte, el
la salvación de recursos, y por otra, la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Pero por la producción intelectual que está habiendo últimamente con respecto a un posible colapso de los medios energéticos tradicionales, añadiré, como están señalando muchos de estos autores, que en el horizonte de dicho colapso, en el que los accesos al petróleo y a las energías tradicionales no sean tan fáciles como lo son ahora mismo, el veganismo será una opción más que interesante por motivos de eficiencia energética, para pasar de ser consumidores secundarios, como somos ahora, a ser consumidores primarios. Para finalizar, me gustaría, a modo de conclusión y prácticamente de opinión personal, citar al filósofo alemán Friedrich Schiller, y creyendo que esto representa todo lo que concluye un poco lo que acabo de decir, cuando dice: peligroso es despertar al león, mortal el colmillo del tigre. Sin embargo, el más terrible de los horrores para el mundo es el ser humano en su locura. Muchas gracias. Bueno, Fernando, te tocó. Me tocó, claro, el orden es insalvable. Bueno, ante todo, muchas gracias a AME, a la Biblioteca Pública Municipal, mis compañeros que he aprendido unas pocas de cosas a partir de sus intervenciones, y creo que nos complementamos bastante bien, ¿no? Es decir, que por ejemplo cuando Remedios nos habla de la mejor nutrición, ¿no? De lo más saludable, de los mejores alimentos, pues claro, estamos hablando de agricultura ecológica, ¿vale? Y al hablar de agricultura ecológica, pues bueno, vamos a intentar dar una definición de lo que es la agricultura ecológica. A mí me resulta complicado hablar de este tema porque me enrollo tela, ya me conocen algunos. Por lo tanto voy a intentar resumir, y me he traído aquí unos apuntes que a pesar de resumirlos son más espesos de la cuenta. Entonces, consiste en que la agricultura ecológica, todos tenemos una cierta idea de qué significa a estas alturas, ¿no? Hace 20 años ya era un poco más confuso. Pero es aquella que está ligada a procesos naturales, a los recursos naturales que nos ofrece madre naturaleza y con los cuales tenemos que jugar. ¿Para qué? Pues primero para fertilizar el suelo adecuadamente, ¿vale? Dejando los abonos solubles, que son los que priman en la agricultura industrial y convencional, que son unos polvos que se disuelven con la lluvia o con el agua de riego, y que a las plantas les llegan y que también pasan de largo y no dejan en el suelo ninguna huella beneficiosa, ¿no? Todo lo contrario. Pues sustituyendo esto por estiércoles, compost y por otros recursos que sirvan para fertilizar el suelo. Por otro lado están las plagas y las enfermedades. Bueno, pues en la agricultura ecológica también tenemos recursos para controlar estas plagas y enfermedades y llevar la situación a un equilibrio, que llaman en el mundillo de la agricultura ecológica, un equilibrio donde, en tu suelo, sobre todo, porque el suelo es la base de operaciones y a lo que tenemos que mimar por encima de cualquier otra cosa para obtener unos determinados resultados. Cuando Remedios interviene antes y nos habla de una nutrición saludable, nos habla de una visión holística. Bueno, en la agricultura ecológica es la visión también holística de la agricultura, ¿no? En la que prima la sensatez y la humildad del hombre que está actuando en la naturaleza y tiene que situarse en un plano de humildad absoluta, ¿no? Con mucha precaución, con mucho cuidado con los detalles, con lo que está haciendo para no meter la pata, y todo lo contrario que ocurre con la soberbia de la industria actual, en la agronómica, ¿no? Que se considera estar en condiciones de mejorar la naturaleza, y eso significa tener muy poca humildad, porque claro, no es fácil mejorarla, ¿no? Tenemos más de lo que nos merecemos para hacer bien las cosas, por lo tanto nos sobran muchísimas de las cosas que están ahora mismo atosigándonos en el entorno internacional, ¿no? Siguiendo a partir de ahí, tenemos que decir que está libre totalmente de plaguicidas, de sustancias tóxicas, la agricultura ecológica, de que no daña a los acuíferos con su actuación y que por lo tanto, bueno, pues estamos contribuyendo en primera instancia, claro, a conservar el medio ambiente.
esta agricultura ecológica tiene otras denominaciones, ¿no? Algunos han oído hablar de agricultura orgánica o de agricultura biológica, que son las dos denominaciones que tienen lugar. Y luego, a su vez, dentro de la agricultura ecológica, biológica o orgánica, hay distintas escuelas de agricultura ecológica, ¿no? Que la ven cada uno de una manera particular. Podríamos decir, por ejemplo, que está la agricultura alemana, de origen alemán, ¿no? Que es la agricultura biodinámica, que se llama, en la que también consideran, claro, que el hombre es el centro, ¿sabes?, del universo y es el que tiene la obligación, lógicamente, de actuar con la máxima sensatez en todos sus procesos, no solo en la agricultura y en general, ¿no? Esos son los biodinámicos, de la escuela de un alemán filósofo de principios del siglo pasado que se llamaba Rudolf Steiner, que creó otros frentes de actuación también particulares. En el caso de la agricultura lo expresó con ese nombre. Luego está la permacultura, que es otro tipo de agricultura biológica, ecológica, que se desarrolló en Australia y que ha llegado también a nosotros y que tiene una concepción también concreta de cómo tratar la naturaleza, ¿no? Modalidades de la agricultura ecológica que la ven y que aconsejan una serie de pautas y de prácticas. Luego está otra que se llama la natural, que la inventó un japonés, vamos, la puso en marcha un japonés con una serie de experimentos que hizo y que pasó a la historia. Este señor se llama Fukuoka y que la denominaron así porque él fue el defensor de una serie de pautas que se demostraron científicamente que tenían todos los argumentos y todo lo necesario para considerarse como un tema importante y a considerar por el resto de los países del mundo, ¿no? Por lo tanto, la agricultura ecológica, además de eso, tiene que utilizar unas semillas y estas semillas tienen que ser naturales, a ser posible de variedades locales, de variedades que estén amenazadas de extinción, lo que se llama el fomentar la biodiversidad natural, utilizar técnicas para conseguir paliar los efectos de las hierbas sin utilizar herbicidas, evidentemente, sino con técnicas de trabajo intentar, digamos, sortear la presencia de las hierbas más que eliminarlas, porque son necesarias y deben de convivir con los alimentos que estamos produciendo en alguna medida, ¿no? Y por otro lado, en el tema de las semillas hay algo que está muy en boga, que son las semillas transgénicas, las semillas modificadas genéticamente o los híbridos de última generación, que son fruto de una tecnología pues un poco escabrosa que no interesa, lógicamente, fomentar para nada, sino todo lo contrario. Todos los que, digamos, profesan la agricultura ecológica y que la defienden, pues en principio están en pleno desacuerdo, como ya podéis imaginar, con los cultivos transgénicos y son los que a nivel internacional están consiguiendo que se modifiquen las leyes, etc. Es este sector de la agricultura ecológica el responsable de que esto cambie en primera instancia, por lo que nos afecta a los miles y millones de personas que ya estamos en el mundo trabajando en ese ámbito. Y por otro lado, deciros, bueno, un poquito de estadística, ya que estamos hablando de agricultura ecológica y esta podría ser su definición, ¿no? Es una agricultura sostenible, etcétera, pero ahora os voy a dar las razones por las que debemos de consumir alimentos ecológicos y dentro de estas razones veremos, claro, lo que suponen de ventajoso el consumo de alimentación ecológica, ¿no? En todos sus aspectos, prácticamente. Lo que hay que decir estadísticamente es lo siguiente. En primer lugar, mirad, a nivel mundial, la producción ecológica ocupa una superficie de unos 50 millones de hectáreas actualmente, ¿vale? De esos 50 millones de hectáreas, Andalucía produce 1 millón de hectáreas. Somos una potencia muy grande para ser una región como la que es, y no un país, ¿no? España produce en total en 2 millones de hectáreas. El otro millón de hectáreas lo producen el resto de las provincias y de las comunidades de España. Esto para que nos vayamos situando. Somos el cuarto país del mundo en producción de alimento ecológico, de materia prima. Los norteamericanos son los primeros, como en tantas cosas, tanto en producción como en consumo. Y el resto del mundo, bueno, pues va a la zaga. Europa está en una posición importante, tiene 12 millones de hectáreas en producción ecológica que suponen, y en España también ocurre lo mismo, alrededor del 1% de la tierra agrícola
disponible, ¿correcto? De cada 100 hectáreas que hay disponibles para hacer agricultura en este país, ya una es de agricultura ecológica. Esto es muy significativo, es muy importante, parece un porcentaje ridículo, pero claro, nos está indicando de que la evolución es muy fuerte. En los últimos 25 años aproximadamente se ha desarrollado esto de manera exponencial y es el sector del mundo de la agricultura en España que tiene un desarrollo más potente comparado con cualquier otro de los subsectores en los que se divide la agricultura, ¿no? El secano, que si la viticultura, que si X, Z. Así que estamos en una línea de evolución muy importante, es la agricultura del futuro, y en algunos países del norte de Europa, por ejemplo en Escandinavia, ya se han revertido las cifras, ya han llegado estas culturas a superar las producciones, las parcelas, las tierras de producción ecológica, superar las que son convencionales, y los precios también de los productos ecológicos en estos países son inferiores a lo que eran los convencionales anteriormente. Han conseguido abaratar costes y a demostrar que es posible hacer agricultura ecológica a unos costes mucho más razonables cuando toda la población se implica en ello y se compromete a consumirlo y a sostenerlo, y por lo tanto este es el futuro que nos espera a nosotros por ser una gran potencia en producción ecológica a nivel mundial actualmente. Un 50avo parte, un 2% significa eso de la producción mundial recae en Andalucía, y no es ninguna broma. Así que, dicho esto, que ya son muchos números para seguir hablando de ello, hay muchos otros, pero todo el que quiera tener conocimiento de cómo van los tiros a ese nivel, que se vaya al Ministerio de MAPA, al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, y que entre ahí en los apartados en los que nos dan las estadísticas a nivel de todas las comunidades y de todo el mundo entero y tal, sobre el tema, en producción, en consumo, etc. Debemos de decir, por otro lado, que en consumo ecológico, sin embargo, estamos a la cola. Es una de las paradojas de la vida. Andalucía es una potencia enorme y, sin embargo, consume muy poquita gente alimento ecológico. Primero porque no se ha hecho una buena campaña política, ¿no?, comprometida con este tema y a piñón, teniendo en cuenta que en esta región en la que estamos hay dos recursos fundamentales, que son el turismo y la agricultura, y para de contar. La industria es algo anecdótica, por desgracia, ¿no?, para tanta gente necesitada de trabajo, pero la administración decididamente no está por la labor de darle a esto una continuidad y un compromiso y unos presupuestos como debería, para que la gente supiera más de lo que eso saben actualmente, que hay mucha ignorancia por este motivo, ¿no? Así que este es un buen momento para recordar estas cuestiones, y por otro lado vamos a intentar resumir al máximo las razones para consumir alimentos y productos ecológicos fundamentales. Mira, la primera de ellas es que son respetuosos con la naturaleza, ¿no?, con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque no solamente fertilizan el suelo de verdad, con toda la ley que supone, con todo el contenido que supone esa palabra, que es vivificarlo, aportar microorganismos, etcétera, cosa que no hace la agricultura convencional, y desde ese punto de vista mantiene la tierra fértil para poder continuar y dársela y pasársela a nuestros descendientes en las mejores condiciones posibles. Esta es una de las premisas que tiene la agricultura ecológica. Los que producimos ecológico tenemos la obligación moral de dejar las cosas mejor, en el sentido de más cuidadas, y cuando las encontramos, para los que vengan a continuación, y considerarnos que estamos ocupando un espacio de manera transitoria, y que esa tierra no es nuestra, sino la de nuestros hijos, y cosas similares, ¿no? Hay que cambiar el chip en este sentido, que es muy importante. Por otro lado, la desertización, que es tan cruel en Andalucía ya en algunos puntos, claro, la agricultura ecológica es la única capaz de frenarla, por su laboreo, que tiene un laboreo muy particular, que evita las escorrentías, las pérdidas de suelo, etcétera, que ya hemos dicho que es la madre del cordero, y si el suelo se va ahí molidito por los arroyos, pues entonces no hay suelo útil, ni agricultura, ni nada, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo delante de mis narices, porque yo vivo en el campo y tengo delante mío gente que practica la agricultura convencional, y veo lo que ocurre con eso, ¿no?, y con las prácticas, y cómo tratan al suelo de mal, aparte de echar herbicidas y otros productos.
Luego, los acuíferos tan importantes, ¿no? Es decir, respetuoso con la naturaleza significa ser respetuoso con el suelo, respetuoso con los acuíferos, el agua que no tiene precio, como muy bien ha dicho en Sergio en su intervención, aunque ha habido una cosa que él ha dicho que quizás esté confuso, y ahora voy a aprovechar para puntualizar un poco. Cuando has hablado de agricultura extensiva ecológica, que es la extensiva, la otra es intensiva, ¿no? Desde luego no consume tanta agua como parece, no. La otra sí. Pues mira, la otra, entre otras cosas, tienen que lavar grandes instalaciones con agua a presión todos los días, con detergentes que van a parar a los acuíferos y todo demás. Y la extensiva, en agricultura ecológica no puedes sobrepoblar, ¿sabes?, espacios con animales, sino que tienen que tener, según las normas y el reglamento que existe actualmente, una superficie determinada. Que en el caso del ganado bovino creo que tiene que ser, por cada uno de los ejemplares tienes que disponer de 1000 metros cuadrados de terreno para que ellos puedan comer de manera, claro, natural. Aun cuando también se dan piensos, también se dan piensos ecológicos. Pero ahora llegaremos a ese punto de la ganadería, que en la agricultura ecológica es donde los animales reciben un trato el más digno de todos, no se explotan, no se utilizan fármacos para sus tratamientos, se utilizan recursos y homeopatía, recursos naturales, y los animales que se tienen que sacrificar se hacen también según unas pautas que no tienen que ver con la otra, y al fin y al cabo, claro, hay un porcentaje muy elevado de la población que quiere estos productos, ¿no?, procedentes de animales, y bueno, pues democráticamente se les ofrece con esas garantías. Cada uno luego decide. Como bien sabéis, yo me dedico a trabajar en un punto de venta, que llevo 20 años haciéndolo, y viendo pasar por delante gente de todas las características que podéis imaginar con respecto a la alimentación, ¿no?, con todas las exigencias, ¿no? Algunas personas, claro, con muchos conocimientos, otras que van a buscar el conservar su salud, ¿no?, la que tienen, pues la conservan lo mejor que pueden a base de buscar estas estrategias de alimentarse lo mejor que pueden, y otros van a recuperar la salud a este sitio donde yo trabajo. Personas que salen de procesos muy complicados, amenazadas gravemente, y que están en fases de recuperarse, o que ya lo han conseguido, ¿no?, en caso de medios, que nos han puesto su experiencia personal, y que continúan, claro, apostando por esas pautas de consumo, ¿no?, respetuosas, etcétera, etcétera. Además de esto, son más saludables estos productos ecológicos, pues de todas, ¿no? Si el suelo lo estamos tratando en condiciones, si estamos tratando las plagas con productos naturales, que no dejan residuos, que son biodegradables, pues el resultado de ese trabajo y de la pericia que tenga el agricultor ecológico, que la tiene que demostrar, no es aquello de no le he hecho nada, como dice mucha gente, y esto es ecológico. No consiste, eso se llama abandono agrícola, ¿sabes?, así por la buena. Una cosa es eso y otra es la cultura del campo, la agricultura, que hay que cultivarla y hay que estudiar y hay que leer y hay que convivir con otros y hay que hacer intercambios, y etcétera, etcétera, ¿no? Es una profesión compleja que, por más estudios que uno tenga, ¿sabes? Yo humildemente, que estudio biología, pues reconozco que no sé nada cuando me pongo en el campo a trabajar, porque como cambian las condiciones climáticas y cambian las cosas del sitio, pues uno ya sabes que te quedas como viendo cosas que dice, y esta mariposa que hace estas horas por aquí, cosas muy raras. Y esta es la situación. Entonces es un mundo en el que el aprendizaje es enorme, lo que se puede aprender es una barbaridad, porque son cosas muy sencillas en las que estás observando en directo, claro, una serie de procesos naturales que te enseñan mucho y que no están en los libros y que hay que vivirlos como los viven los agricultores y los ganaderos ecológicos, ¿no? También son más saludables porque, claro, no tienen pesticidas, antibióticos, no tienen hormonas, no tienen nada de esto, y por lo tanto evitamos problemas como los que tienen hoy en día las personas con Parkinson, que está demostrado que, claro, están sufriendo de muchos radicales libres y de muchas sustancias perjudiciales y oxidantes que, claro, que están produciendo efectos de este orden en la población, ya demostrado científicamente, claro. Yo nada más que hablo de lo que leo y de lo que veo y de lo que puedo comentar, lógicamente no es algo que se me ocurra, sino que